Hola, hola, muy buena tarde. Aquí estoy, aquí estamos. Se va a incorporar ahora Regina Carbó. Voy a mandarle la solicitud. Vivo una charla para compartirnos sobre el estrés emocional relacionado con la pulsión con los dulces y cómo detrás de esta compulsión puede haber muchas veces estreses más profundos que tienen que ver con el campo de nuestras emociones y con cuestiones que vamos a mirar desde dos ámbitos, dos enfoques terapéuticos y también desde la parte más química y de la respuesta del sistema nervioso cuando ingerimos dulces. Entonces voy a revisar, a ver, sí, está enviada la invitación. A ver si se puede incorporar. Bueno, el tema de los dulces es un tema en el que estoy entrando yo ahora a indagar y por eso creé este espacio, una cuenta específica que tiene que ver con apoyar el poder disfrutar de la comida en general y de los dulces en particular, sin que lo vivamos con amargura, ese proceso. Por eso lo llamé Sin amargarte. Ahí le mando a invitación de nuevo. Por ahí está Regina. Ahí está. Me ha llegado. A ver. Hola Regina. Hola Manu. ¿Qué tal? Em, ¿Me ves? Creo que yo a ti sí te veo. Ahora yo te veo. Y no me ves. Es que me ha pasado antes en el mismo y no he logrado cómo sea la cámara. Yo le voy dando vueltas. A ver si tendré un poco de suerte ahora. Ahí se está quieta. Ay, ya está. Maravilla. Hablando de estrés emocional, sí, para lives también va bien lo que vamos a contar. Bueno, en todo caso, gracias por la invitación, Manu. Estamos aquí, ¿no? Presentes para empezar a hablar de la pulsión del azúcar Sí. y cómo los dulces a veces nos ganan la partida. Y lo que queremos aportar hoy es que no todo está perdido y que tenemos herramientas y que el poder al final es nuestro y que podemos tomar nosotros la decisión a través de algunas herramientas terapéuticas como muy potentes, como puede ser el coaching Wingway, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que antes de empezar sería interesante que nos presentamos un poco los aquí presentes y me gustaría empezar por ti, Manu, presentarte. Ok. Eh, ¿Sí? ¿Te parece bien? Genial. Y aquí el caballero Manu, él es terapeuta gestal, coach Wingwave, también terapeuta MDR Ujú. y ahora está en su proceso vital en crecimiento y ahí experimentando su expansión en la vida, así que también lo podemos encontrar como, a ver si lo digo bien, Neburg, Sí. Genial. Sí. Neburg como su nombre de expansión energético. Ujú. Sí, eso es. Si quieres añadir algo más. Está aquí perfecto. Bueno, no sé si has comentado que estoy por la zona de Toledo. Eso nombrarlo también y acompaño también en ocasiones procesos online con dos personas que están al otro lado.
Y bueno, te presento a ti, Regina Carbó, que es terapeuta gestal, ¿sí? Es wellness coach. Eso, me quedé ahí con la curiosidad también de saber si el wellness coach tiene que ver también con toda esta cuestión de la alimentación o igual no tan directo y tangencial. Bueno, ahora si quieres comentas. Aparte de wellness coach, es systemic coach, por supuesto Wingwave coach, porque de ahí nos conocemos ya rumbo 6 años, Regina, que compartimos la Enseguida, noción de Wingwave y que la empezamos a incorporar a nuestra vida. Eh, wow. sí, sí. Dispones también de estudios en tu haber relacionados con la alimentación, con la nutrición humana y ahora mismo estás centrada en el acompañamiento terapéutico para procesos que tienen que ver con la gestión del estrés emocional. ¿Sí? Trabajas por la zona de la provincia de Barcelona, ahí en Vilafranca del Penedés y también en Correctísimo. online. Sí, señor. Así que ahí unimos diferentes partes y un corazón más unido a nivel emocional también. Sí, Bueno, pues arrancamos un poco con la charla de hoy. Importante primero presentar esta metodología WingWave. Explicarla todo completo nos daría como unas cuantas charlas más, así que no vamos a entrar en mucha profundidad, pero para que nos ubicamos un poco, ¿no? Es una metodología de coaching o método terapéutico. Yo creo que está ahí mucho a la borderline entre el coaching y un proceso terapéutico. Se puede combinar bien como temas concretos más desde el coaching, como un proceso terapéutico, pues como una herramienta más a añadir. Y consiste en la gestión del estrés emocional. Eso quiere decir que a veces nos quedamos estancados, estancadas en un proceso y es porque hay una emoción que se ha quedado estancada, que no ha hecho como su proceso energético. Entonces, con el coaching Wingwave tiene unas herramientas muy poderosas, que es la PNL, a través del lenguaje, a través del sentir, a través de otras herramientas. La PNL es muy rica en herramientas. Podemos ir encontrando dónde está el foco y además trabajamos con algo muy interesante que es un test muscular, que es con la mano, el test myostatic test o test O-ring, también se le llama. Y la cuestión es que con este test vamos directamente al inconsciente y vamos directamente al cuerpo. Y ahí podemos encontrar con precisión casi clínica dónde se ha quedado el bloqueo, qué se ha bloqueado y a partir de ahí, a través del movimiento ocular o estimulación bilateral de los hemisferios, lo que hacemos es limpiar la emoción o dejarle espacio para que se procese, para que podernos desatascar de ahí, ¿no? Y eso es como muy interesante con el tema que vamos a hablar. Sin es em fabuloso porque lo que hace al final, lo que estamos haciendo es replicar, estando despiertos, una capacidad que nuestro organismo tiene, que tienen los organismos de todas las personas y que de hecho por la noche activamos. Cuando en la fase REM de sueño, que se llama así por movimientos oculares rápidos, con los párpados cerrados en principio, empezamos a mover los ojos de izquierda a derecha rápido y eso genera una activación de un sistema de sabiduría, así lo nombro yo, innato del organismo, donde empieza a nivel de conciencia, pero a nivel de emociones también y de sensaciones corporales, a ordenarse eso que quedó indigesto. Entonces, a partir de esa capacidad que está en todos los seres humanos, ahora en vigilia la podemos aprovechar para precisamente esos temas donde sabemos que estamos atascados, como estás diciendo, ¿no? Y de las cualidades, como los pilares que tú comentas, a mí me maravilla respecto a otras terapias la parte de la PNL, toda la importancia de la palabra, ¿no? Y toda la carga emocional que pueden tener las palabras, porque traído a la cuestión de la nutrición o de las pulsiones con los azúcares, con los dulces y demás, por ejemplo, testar frases como me puedo nutrir bien, me puedo llevar bien con la alimentación, merezco sentir saciedad, ¿no? Merezco satisfacerme con la comida. Estas frases que a priori pueden ser como muy banales o muy simples para cualquiera, a través de ese test muscular que tú has indicado, que es el que corporalmente nos va a indicar dónde hay un estrés en el inconsciente, vamos a poder detectar cosas que en otras terapias igual sería más complejo o hay que tener un olfato muy fino. Igual hay personas que lo tienen, terapeutas, ¿no? Pero también requiere de la capacidad del paciente de olfatear, uy, yo creo que esto va por aquí. Y ese test muscular en Wingwave es
la pasada, ¿verdad? Como, es como de lo que nos deja más flipados. Nos permite acelerar un poco el proceso porque podemos ir en más precisión. O sea, los procesos son los que son, el cuerpo es el cuerpo, la mente es la mente y hay cosas que no se pueden empujar. Pero sí que con esta precisión, o sea, ya no depende ni tanto del terapeuta ni tanto de la conciencia de la persona porque le vamos a preguntar directamente dónde está la información en el inconsciente, que el inconsciente nada, es más consciente que el consciente, ¿no? Y podemos ir a buscar esta información con bastante exactitud. Entonces, con temas de estrés de euforia que hablaremos al día de hoy, pues es una herramienta que sin duda es espectacular con todo el tema del coaching nutricional. Muy recomendada para esas personas que quieren que se sienten atascadas, que quieren tener una dieta más saludable, que quieren tener un estilo de vida más saludable y que por alguna razón ese chocolate, este yogur, este pedacito de azúcar que acaba yendo, pues que marca una diferencia con su regularidad, ¿no? Porque nos parece que, bueno, un poquito, pero la suma de poquitos al final pues tiene unas consecuencias, puede estar en nuestro poder decidir hasta qué punto sí y hasta qué punto podemos decir esto desde un lugar más centrado y que no nos genere estrés, porque ahora hablaremos un poco de cuál es el impulso que hay detrás de ir hacia la comida, porque no es, a veces me parece muy fácil, ¿no? Cuando escucho nutricionistas, bueno, pues un poco, pues no comas, como ponle voluntad. Bueno, pero cuando hay una emoción detrás que está empujando, por mucha voluntad que tú le pongas, esta emoción es la que está tomando el mando en ti, ¿no? Y a través del Wingwave ahí podemos ponerla en su sitio, entender qué es lo que necesitaba y a partir de ahí, pues decidir cómo quieres que sea tu propia nutrición y tu propia alimentación. Sin embargo, aparte del tema emocional, Manu, y me gustaría empezar por la parte tal vez más bioquímica para entender el proceso, ¿no? del azúcar dentro del cuerpo, si tú lo quieres comentar para tener un poco, entender este ciclo que se genera dentro y que luego además, que ya es importante el ciclo bioquímico, si luego le añadimos el emocional, ya la cosa, bueno, puede ser como muy potente el impulso que queda. Pero creo que quedaría muy claro que empezáramos por ahí, el tema interno. Claro, sí, porque más allá de los procesos emocionales que cada persona traiga y que puedan estar detrás de estos actos compulsivos, hay una realidad que cuando lo centramos en la comida y en los dulces, ¿no? Es que estamos ante alimentos que probablemente van a tener mucha glucosa, que van a tener mucho azúcar. A veces lo tienen porque naturalmente son así y la gran mayoría de ocasiones y en un alto porcentaje de los productos que encontramos en supermercados o que nos llevamos a nuestra boca es por azúcares añadidos, es por elementos que la industria de la alimentación incorpora precisamente para que sea mucho más azucarado o para que tenga sabores más intensos y eso va a generar uno de los efectos, entre otros, hay como muchas cuestiones que ocurren internamente, pero yo lo voy a centrar en la dopamina en el sistema de recompensa, ¿vale? Entonces, la dopamina y el sistema de recompensa están muy relacionados, interactúan mucho con el proceso de ingesta de azúcar. ¿Por qué? Porque cuando comemos azúcar, cuando tomamos sacarosa, lo que estamos tomando en parte son nutrientes de glucosa y la glucosa es algo que todas las células de nuestro organismo utilizan como fuente de energía, ¿vale? Entonces, sí o sí es incorporar energía para nosotros cada vez que tomamos glucosa. Ahora mismo la realidad es que podemos conseguir alimentos azucarados con hacer un chasquido con los dedos, pero este funcionamiento que tenemos internamente en nuestro organismo y esta respuesta dopaminérgica de nuestro cerebro viene así desde hace miles de años. O sea, nos estamos yendo hasta antes de la agricultura, cuando los humanos en la Tierra para comer tenían que desplazarse. Y los desplazamientos podían ser no de voy a bajar al chino de la esquina o al supermercado de ahí al lado, ¿sabes? Sino tengo que recorrer una vasta cantidad de territorio
para llegar al alimento. Entonces, el organismo, de alguna manera, necesitaba promovernos ese levantar el culete del sofá de la sabana o del sofá de la selva donde estuviésemos, no había sofá, pero es una manera de decir, ¿sabes? Para que cuando encontrásemos alimentos que eran nutrientes para nosotros, que era fuente de energía, nos quedara de alguna manera claro que eso era muy importante, que eso que habíamos hecho era importante y es una forma como decir, oye, esto ha estado muy bien, hay que repetirlo. Este sería el sistema dopaminérgico y el sistema de recompensa. No es en sí el que registra el placer, pero es el que dice, oye, esto fue placentero, fue tan bueno que vamos a hacerlo otra vez. Tiene que ver más Mm. con la motivación, con el repetir, ¿vale? Entonces, en su momento tuvo sentido, porque era como, bueno, sí, hicimos largas trayectorias para conseguir este alimento, pero nos vino muy bien conseguir ese alimento. Entonces, ahí tiene un sentido. Cuando ya no hay que hacer ese sobreesfuerzo, cuando ya no tiene tanto sentido, porque es algo que logras básicamente sin esfuerzo, tenemos mogollón de azúcar en todos lados, bueno, pues ya es como que nos sobra ese premio, esa compensación que nos hace el sistema dopaminérgico. ¿Qué ocurre? Que el sistema dopaminérgico sigue funcionando así, la industria alimentaria le está sacando partido y lo que hace es inyectar mucho azúcar, muchísimo azúcar, para que nuestro sistema interno, cada vez que ingerimos esa fuente de energía, estalle con más dopamina como neurotransmisor y nosotros nos estemos diciendo a nivel bioquímico, esto lo tengo que repetir. Aparte de eso, por la parte de la fuente energética, el otro aspecto, brevemente, es que pueden ser sabores gustosos. Y esta es la parte de la motivación que tiene que ver con el sistema de recompensa, que las cosas gustosas o que nos sientan bien, también las marcan de alguna manera con esa segregación de dopamina en un sentido de, oye, esto estuvo muy bien, esto estaba muy rico, vamos a repetirlo. ¿Sí? Entonces, bueno, para mí la hipótesis es que el sistema dopaminérgico está llamado a evolucionar en un sentido donde se transforme radicalmente o que acabe desapareciendo a nivel humanidad. ¿Por qué? Porque el sistema dopaminérgico tendría que ver con conseguir algo a medio o largo plazo, como con un objetivo, ¿no? Y ahora como humanidad, y aquí estoy haciendo un mini paréntesis existencial, ya regreso a lo nuestro, nuestro camino y nuestro reto es ir más a disfrutar del proceso. Entonces, si estoy disfrutando del proceso, ya no voy a estar pensando y funcionando en función del objetivo y del logro final. Bueno, ese era el asunto como bioquímico, así resumido en la parte de dopamina. Pero también hay una parte importante aquí con la dopamina, ¿no? Que esta sociedad que tú planteas que vamos disfrutando del proceso sería lo ideal, pero sin embargo muchos estamos con el placer del ya, ¿no? Es como me como algo y quiero sentir el placer. Lo mismo pasa con el móvil, lo mismo pasa con la ropa, lo mismo pasa con las compras. Eh, Porque hay unos vacíos emocionales detrás también, ¿no? Pero es como que quiero este placer ya, lo quiero ya y de forma continua. Entonces, claro, ahí, a través de la alimentación y que además es algo, por desgracia, más económico, porque los productos dulces no son caros, o sea, la buena alimentación es más cara a nivel de precio, pero los productos en azúcar pues valen cuatro cosas y obtienes este placer a través de la palatabilidad, del gusto de una forma rápida. Y ahí es donde se activa ese mecanismo que en su momento tenía su función de supervivencia, pero ahora tiene una función de rápido, 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 porque nos falta muchas veces sentir el placer desde otros lugares o sentir una comodidad o sentir una libertad o sentir un sinfín de emociones que no están bien colocadas y entonces vamos directo a ese mecanismo que se nos pega rápido, ¿no? Claro, Y ahí, sí, sí. Claro, es que la paradoja es que este mecanismo que busca la gratificación tan rápida, paradójicamente cada vez genera menos gratificación y abunda más en la sensación de vacío, porque no vamos pudiendo percibir. Es tal la voracidad con la que ingerimos, compramos y demás, que no hay un detenimiento para el proceso, ¿no? Pero si miras a nivel emocional, es que no puede uno permitirse ese proceso de disfrute o de dejarse estar porque emocionalmente el cuerpo emocional está congestionado de emociones sin digerir, de cuestiones y vivencias que ha habido en esa persona que no ha podido procesar. Entonces, es algo así como que el mundo interno ha dicho, mira,
y perdón por las palabras que voy a utilizar, pero es como me viene, así como con naturalidad. Es tanta mierda la que estoy viviendo, con perdón, ¿sabes? Que no me vas a quitar el placer que esto me da. Como si no la persona realmente no hubiera conocido otras maneras de procurarse bienestar. Pero que uno Ahí está. no haya hasta este momento de su vida descubierto otras maneras no quiere decir que no pueda ser capaz, porque está esa capacidad en los organismos y cada noche lo intenta nuestro organismo. Con terapias como Wingwave o otros enfoques que también hablaremos un poquito ahí, podemos llegar ahí y podemos abrir espacios para que la persona pueda empezar a hacer un disfrute real. Exactamente. Entonces, a todo eso, situaciones tipo, ¿no? O sea, la persona puede pensar ahora muy bien todo eso, pero ¿cómo se refleja tipos de casos o tipos de situaciones que podrían darse aquí, ¿no? Por ejemplo, personas de alto rendimiento, entendiendo alto rendimiento, personas que están teniendo una carga encima suyo bastante elevada, ya sea de trabajo, de responsabilidad, de la familia. O sea, lo pondríamos un poco en el alto rendimiento, ¿no? Que la persona necesita estar con muchas cuestiones a la vez, tomando muchas decisiones y que hay poco espacio por el disfrute, por el gozo, por estar en compañía. Todo es estrés, sistema de alerta todo el día. Cuando llega a casa, esta persona, ¿qué tiene ganas de hacer? Mm. Ir a buscar esta galletita, irse a comer esos espaguetis, y ahí es donde entra el azúcar, ¿no? Es como, bueno, este placer que necesito. Sí. Personas también de alto rendimiento en el sentido de eh, que tengan comidas, eventos sociales que sí o sí tengan que asistir. Al final tú puedes tener una conciencia, ¿no? Pero cuando vas a estos eventos y empiezas a tener comida toda esa apetitosa, ¿no? Porque en este tipo de eventos pues hay comida apetitosa, pero claro, si vas a un evento no pasa nada, pues es evento tras evento, al final el consumo calórico, eso también tiene unas consecuencias. Entonces, ¿cómo poderte frenar delante de el impulso, ¿no? de estar ahí comiendo? El alcohol. El alcohol es un tema bastante delicado, pero en sí también es azúcar, ¿no? Y a veces, bueno, el chupito, dosis que dirías, no es una persona alcohólica, pero de repente te das cuenta que uno solo se toma pues media botella de vino. Claro, eso también es un consumo a tener en cuenta de azúcar que entra en sangre, que también tiene sus picos de insulina, ¿no? La palmadita de este jefe que a ti te encantaría tener, ¿no? Que es como tú te estás dejando ahí todo tu trabajo y piensas, bueno, la recompensa en este caso sería que alguien te viniera y te dijera, oye, Manu, has hecho muy buen trabajo, estamos orgullosos contigo, eso y lo otro, y nunca llega ese reconocimiento. Claro, y fíjate que esta cuestión podría ser aplicable para cualquier ámbito, no solo personas de alto rendimiento, ¿no? Porque muchas veces la manera de reconocimiento que uno se da es, "Bueno, con lo que he trabajado, o sea, a mí me ocurre, yo me he pillado en semanas que llegaba agotado al último día del trabajo y digo, de tanto cansancio, ahora me voy a dar un premio. Y ese premio tenía que ver con una compulsión de alimentación. En este caso, yo tiraba más a por lo salado, ¿no? Pero también ahí está todo lo palatable, está también la glucosa, porque tenía que ver con hidratos de carbono y demás, ¿no? Entonces, es una compensación en un sentido de reconocimiento que yo me quiero estar dando a mí o que la persona se da, ¿no? Pero son reconocimientos muy vacíos, ¿no? Porque realmente lo que te estás regalando muchas veces no tienen a nivel nutricional, es muy poquito, ¿no? Es muy escaso y aporta Es poco. vacío. A nivel de salud, a nivel digestivo y demás, puede generar inflamaciones por la manera en que está producido, que está diseñado, entonces nos está generando más daño y más papeletas para la enfermedad que para la salud, ¿no? Y simplemente es esta cuestión de intensidad, ¿no? Es como algo muy intenso, momentáneo, pero vacío, que enseguida se marcha, ¿no? Entonces tiene que ver con esta no descubrimiento de cómo uno se puede procurar un reconocimiento más profundo y más nutritivo, nunca mejor dicho.
total, total. Nutrición emocional también. Al final lo que se trata es que son unas emociones de euforia, que me gusta mucho la similitud, ¿no? Porque el azúcar lo que tiene son picos de azúcar internos que tal como suben, bajan, y cuando bajan tienes que ir a buscar más azúcar porque te quedas pajarito. Las emociones de euforia tienen algo parecido, que son picos emocionales de euforia. Entonces, tal como suben, bajan. Y cuando bajan, ahí es donde te das bien, quiere decir de una fuerte hostia, ¿no? Por decirlo de algún lado. Porque, ¿qué pasa? Que estas emociones de euforia realmente están tapando un trasfondo, y ese trasfondo no es eufórico. Ese trasfondo muchas veces, ¿no?, tiene una tristeza detrás, a veces puede tener una ira detrás, a veces hay un vacío detrás, y en lugar de estar reconociendo estas emociones reales, no digo que las otras no sean, pero como que duele contactar con eso, darse cuenta de que igual estoy triste, darme cuenta de que estoy enfadada con esta persona, y en lugar de enfadarme y decírselo, oye, que yo lo que esperaba de ti era que me reconocieras, o era pues lo que habíamos pactado, o era, no sé, en lugar de afrontar eso, lo camuflo y lo tapo en busca de estos puntos más de euforia. Y por eso se le llama estrés de euforia. Es un estrés de emociones positivas. Parece como extraño, ¿no? Estoy estresado por una emoción positiva. Sí. Teniendo en cuenta que a veces dividimos como las emociones positivas y las negativas. Y no hay positivas ni negativas. Hay más agradables y no tan agradables de sentir, pero esto es una cuestión tuya, pero todas tienen su función, y evitarlas te hace ir hacia el otro lado, que tal vez no como la polaridad, ¿no? Es como me voy al otro extremo y lo vivo de otra manera, pero este subidones, como todos los subidones, todos los extremos con intensidad no, claro, no son buenos, no son buenos. Lo bueno es poder encontrar ese equilibrio y encontrar realmente qué hay detrás. Claro, y en esa imagen del equilibrio, ¿no?, es poder mirar todos estos actos compulsivos, o la compulsión con la comida, como un intento de sobrecompensación, ¿no? Porque la persona se va sintiendo mal, a veces puede tener conciencia de que se va sintiendo mal, en otras ocasiones no hay ni siquiera la capacidad de poner conciencia en eso, en el sentido de que la persona no se da cuenta que está triste o que se ha molestado con una cuestión, que echa de menos a alguien. Y todo esto, no puede percibirlo, pero que no pueda percibirlo no quiere decir que eso se puede construir y que puede incorporar esa capacidad. Ahora, si está desequilibrado hacia el lado de las emociones desagradables y no sabe qué hacer con ello, tiene sentido que en momentos y en procesos, en vidas, las personas hayan dicho, pues voy a sumar del lado eufórico para ver si así compensa. Pero es una sobrecompensación que no nos termina llevando al equilibrio, ¿no? Porque hace un poco como así, pero luego vamos a volver aquí. Porque lo que está, lo que permanece, lo que uno no termina de resolver, es lo que va a estar llamando, ¿no? De nuevo. Entonces, ¿cómo hago ante esto? Pues intento de nuevo sobrecompensarlo. Y por ahí es por donde va apareciendo la conclusión de que vuelvo a comer, vuelvo a comer, vuelvo a comer. Es la cuestión. Exactamente. Tanto en uno como otro, Wingwave puede trabajar. Y eso es lo lindo, ¿no? Porque las terapias igual hasta un momento enfocaban más como el asunto del trasfondo, o trabajaban solo con la compulsión, pero a un nivel actitudinal, ¿no? Conductual. Es que Wingwave tiene esa capacidad de abordar también esas emociones que nos embelesan, que hacen como una especie de hipnotismo, un hechizamiento, y que no es real. O sea, uno puede sentir en algún momento alegría, felicidad, conexión real, pero en este caso son más como aromas, no se sostienen, por eso se van tan rápido. Me ha gustado eso y lo voy a remarcar, lo de como hechizar, ¿no? Pues sacar el hechizo que puede haber detrás de esta emoción, y como volver a tomar tierra, salir de este punto eufórico, ¿no? Porque desde la euforia a
no hay una percepción real de lo que hay. Es como que estás en otra onda que no se corresponde exactamente en el aquí y el ahora, ¿no? Y hay que tener en cuenta que cuando estás ahí, en esta euforia, para el cuerpo, es como te debilita mucho. Me encantan esos muñequitos porque los utilizamos mucho en el Wing Wave, ¿no? Pues con las emociones de euforia, lo que pasa es que el cuerpo se debilita. Entonces, cuando hacemos un proceso de desencantar todo el hechizo que pueda haber, lo que tratamos es que tú vuelvas a tener esta fuerza corporal. Vamos a explicar un poco cómo funciona. Te iba a preguntar, o te iba a proponer cómo funciona el Wing Wave en casos de euforia, pero antes incluso me gustaría comentar también la publicidad. O sea, ya no es tanto el sentir, sino estos anuncios de que cuando haces pop ya sabemos lo que sigue y un sinfín de cosas más, ¿no? ¿Qué nos vende la publicidad, Manu? Bueno, precisamente todas estas emociones eufóricas, ¿no? O sea, venden esa conexión con la gente, sentir que perteneces a un colectivo, que te tomas estos bombones rodeado de tu familia, donde no hay discusiones, no hay ni suegra ni suegro, ¿no? Sino que todo es paz, amor, gloria y sonrisas maravillosas sin caries, paradójicamente, pese a que todo el mundo se está metiendo azúcar a raudales. ¿Sabes? A veces también tiene que ver con la libertad, con la rebeldía, con ser uno mismo, pero todo esto tiene que ver con ese aroma, con ese hechizo que tiende más hacia esas emociones eufóricas. ¿Sabes? Porque es eufórico en qué sentido? En que no es real que por abrir una caja de bombones y que la caja tenga color rojo, de repente tú estés en armonía, paz y amor con tu familia. Eso no se consigue comprando una caja de bombones. Se consigue de otra manera. Y si procede, porque igual ni siquiera se requiere esto, ¿no? O sea, que también tienen sus propias creencias ahí funcionando como si esa fuera la felicidad, tener que estar con la familia. Oye, perdón, igual yo puedo estar tan a gusto conmigo mismo o eligiendo con otra persona. Pero ahí ya vamos a otro lado. Entonces, es este aroma precisamente que la publicidad intenta que se quede conectado, esas emociones eufóricas, con el producto, como nos están diciendo, ¿cómo no lo vas a comprar y te vas a sentir así de bien? Exactamente, sería como ver algo así y que te pusiera libertad, eh, independencia, pertenencia, ¿no? Es como, Claro, el placer, pero real. estás comprando chocolate, el chocolate es el chocolate, no es ni libertad, no es ni independencia, no es ni seguridad, no es nada de todo eso, es lo que asociamos en eso. Entonces, ¿cómo trabajamos con Wingwave con eso, Manu? Mm. Ahí es clave el test miostático, ¿sí? Que es el que nos va a responder con la fortaleza o debilidad que manifiesta el cuerpo ante este asunto que estamos abordando. Por ejemplo, tableta de chocolate. Eso es, y hay algo que si podemos hacer en Wingwave, siempre hacemos, que es Wingwave en vivo. Es decir, si vamos a abordar una compulsión con alimentos, con productos, sean azucarados, salados o lo que sea, si podemos, siempre va a ser mejor hacerlo con ese producto delante, ¿vale? Y que sea con una cantidad abundante para que lleguemos a saber hasta dónde el cuerpo, en el momento inicial, se siente confortable comiendo de ese producto. Y esto es fabuloso, porque si no hay un test miostático, no hay manera de averiguar esta cuestión, ¿no? Otras terapias pueden decir, bueno, ¿cuánto crees que te comerías? Y ahí la mente a veces puede hacer las suyas, o que se pase de largo o que se quede muy corto. No, yo ya estoy comiendo poco. No, perdona, tú te estás haciendo un pedazo programa de contención, de renuncia, pero no buscamos eso. Lo interesante de Wingwave es que cuando uno acaba el proceso con la compulsión con los alimentos, ya no tiene que contenerse. O sea, lo que ocurre es que tu relación naturalmente cambió, porque ya no está ese estrés de euforia, ese hechizo. Entonces, el test miostático inicialmente lo vamos a utilizar para averiguar, lo centramos en dulces, por ejemplo, cuántos dulces esa persona podría tomarse de una sentada, ¿sí? Y vamos a partir de ahí.
Y a partir de ahí vamos a ir identificando estas emociones eufóricas que hemos nombrado y que en cada caso van a ser distintas, porque cada proceso es único, cada persona tiene sus propias vivencias y una historial familiar o relacional donde ese producto puede estar conectado con un tipo de emociones o con otras. Entonces, vamos a identificar eso y cuando las identificamos, entonces lo que empieza a ocurrir es liberar el hechizo del organismo y lo hacemos con los movimientos oculares o con la estimulación bilateral. Exactamente. Por ejemplo, una persona que he tenido en consulta, ¿no? Que me dicen, es que me como con facilidad una tableta entera de chocolate, le digo, muy bien, tráeme, ¿no? La tableta de chocolate que tú comes, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, algo que es muy significativo y que preguntas es que me lo como todo. Y el cuerpo responde, sí, y te quedas parado, es como, ¿cómo puede ser, no? Que sí, pero a la vez le preguntamos al cuerpo, ¿podemos reducirlo? Y también te dice, sí, es como si en el transformo tu cuerpo te estuviera pidiendo, por favor, haz algo con todo eso, porque no puedo más. Sin la tableta me estreso, pero si no haces este proceso, también sigo con estrés. O sea, ¿sí? Es como paradójico, ¿no? Dices, pero si comes mucho, el cuerpo, no, necesita de la tableta de chocolates entera por todo lo que hay detrás y a la vez como que te pide que por favor hagas algo con eso. Entonces, a partir de ahí cuando se abre la posibilidad, ¿no? Entonces, Karen, sí, dime. La fabulosidad de la capacidad de adaptación que tiene el organismo, ¿no? O sea, nos puede inyectar que haya inundaciones y demás, pero al tercer día uno si necesita moverse de la casa, ya las botas las tiene utilizadas y incluso ha pillado en qué calles puede caminar mejor, peor, y nos adaptamos a la nueva circunstancia, ¿no? Entonces, si el cuerpo va incorporando azúcar, eso lo puede expresar de partida, pero en algún momento va a prevalecer el proceso de adaptación, hasta que el cuerpo pete y ya acabe diciendo, bueno, mira, es que es hasta donde he podido adaptarme, ¿no? Porque también hay unos límites. Pero este proceso de adaptación es el que permite que el organismo pueda decir, yo me puedo comer toda esta tableta en un momento dado, porque se ha ido adaptando a esos niveles, y a la vez que diga, me sentaría muy bien si comemos, ¿sabes? Esa paradoja es real y tiene un sentido. Tiene sentido. Entonces empezamos con testeando la tableta y vamos preguntando al cuerpo cuál es la emoción que está asociada, ¿no? Hacemos que huelas, que incluso testes el producto, ¿no? En este caso el chocolate, porque lo que tratamos es que se dispare la emoción o se dispare el detonante que hay detrás para poderlo encontrar con más facilidad con el test. Y a partir de ahí, estamos hablando mucho del test como si el test fuera magia divina. No, tenemos todos unos protocolos de cuestionar muy ordenados. O sea, vamos con mucho por partes y vamos encontrando emoción a emoción. Y entonces, cada intervención, es decir, por ejemplo, si el chocolate me produce libertad, aleteamos esa libertad, toda esa sensación que yo estoy buscando de libertad atada al chocolate. Y cuando ya el test me dice, ok, volvemos a preguntar si me como toda la tableta de chocolate. Y de repente te dice que ya no la quiere toda. Dice, no, ya no la necesito, ¿no? Entonces, lo que vamos haciendo es abrir la tableta y vamos sacando partes de la tableta y vamos haciendo intervención e intervención hasta que nos quedamos con una pequeñísima parte que hay que tener cuidado que con eso no quiere decir que no vayas a comer chocolate nunca más en la vida, sino que te vas a quedar con una porción que igual van a ser 2 o 3 tablillas, ¿no? Pequeñitos cuadraditos de chocolate, que eso es lo que te vas a comer en un día. Y si le sacas eso, incluso entonces el cuerpo también se estresa, ¿no? Sin tener este pequeño. Pero ya no es lo mismo comerte 3 pequeños cuadraditos que comerte la tableta chocolate todos los días. O sea, hay una diferencia. Y sí, te va a seguir gustando el chocolate, pero de esta sensación real, no de esta sensación pasada de vueltas
que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Claro, hay dos cuestiones muy importantes. Una, que es cada persona lleva su propio proceso. Entonces, lo deseable de partida que una persona puede decir, bueno, yo quiero dejar de consumir chocolate, ¿no? Y va con ese propósito a una sesión de Wingwave o a un taller. Y la cuestión que va a decirle ahí el coach Wingwave es, bueno, vamos a ver hasta dónde le sienta bien a tu organismo. ¿Por qué? Porque hay organismos que pueden disponer de tal nivel de estrés, y volvemos a la cuestión antes del equilibrio y de la sobrecompensación, que igual si le quitamos más chocolate del que ahora mismo está requiriendo para sobrecompensar, el organismo dice, bueno, yo resolví así y ahora ¿qué quieres que haga? Me estás quitando, me estás dejando en pañales, ¿no? Entonces, lo interesante de Wingwave es que respeta, para mí, de manera fabulosa, el proceso del organismo y el ritmo del organismo. Y ahí no es algo que el coach pueda anticipar, ni siquiera la mente de la propia persona, ¿no? Es el organismo que nos va a indicar. Y a veces las sorpresas son como, pues no me esperaba que podría liberar más y me he podido desprender de todo el chocolate. O, wow, me quedo con la mitad de la tableta. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasa que el organismo dice que hasta ahí está bien. Y es importante ir aprendiendo a respetar los ritmos. Y luego la otra cuestión interesante, se me está yendo la idea, porque me apunté como dos cosas que quería. Pero bueno, es, sí, como, bueno, comento otra cuestión que no era lo que me venía, pero recientemente acompañé un proceso precisamente con los dulces y es como que la persona los comía vorazmente y no registraba la sensación de saciedad y después de la experiencia de Wingwave con los dulces, dijo que no pudo terminarse la cantidad que habitualmente se comía sobradamente porque percibió la sensación de saciedad. Entonces, esto es muy interesante, como cuando vamos liberando el estrés de euforia, va quedando más capacidad en el organismo para registrar sensaciones que están ahí, no es que se hayan marchado, pero de tanto ruido, de tanta voracidad, de tanto alboroto, no podemos percibir. Entonces, está en el organismo la capacidad de regularse solo, decir, ya es suficiente o tengo apetito de más, ¿no? Esto lo podemos ir recuperando con esto, con lo cual vamos soltando las estrategias, que bienvenidas sean cuando se requieren, pero vamos agarrando y abrazando más la sabiduría del organismo, que es inmensa. Es correcto. Para mí dos cosas aquí importantes, a ver si me pasa, si me acuerdo de las dos. Si te viene la otra, me lo dices. Me gustaría remarcar eso, que con el test muscular vamos respetando los ritmos. O sea, siempre está bien para el organismo, está bien para ti, tenemos permiso para trabajar esta cuestión, esta, la otra. Si el test nos dice que sí, vamos adelante. Si el test dice que no, ok, pues vamos a respetar eso, ¿sí? Entonces, eso da mucha seguridad, tanto para la persona demandante como para nosotros que somos los acompañantes, de que estamos haciendo un proceso totalmente respetuoso con los ritmos de él o la clienta que esté en nosotros, que a veces ¿no? Te puedes meter en algunos berenjenales sin darte cuenta, entrar en lugares que en lugar de sacar estrés, lo que estamos abriendo son más melones y estresar más. Y eso con el Wingwave podemos estar con esa seguridad de que vamos a ritmo de la persona, que podemos ir más deprisa, vamos más deprisa, que vamos más lento, vamos más lento, pero siempre estamos calibrando con una seguridad de que lo que hacemos es bienvenido para el cuerpo de esa persona. Y eso no quiere decir que luego la persona se quede removida y que tenga que reubicar todo lo que se ha movido en la sesión, sus darse cuentas. Claro, está abriendo un nuevo paradigma de su propio ser, que igual no conocía en este momento esta parte de sí mismo o esa nueva manera de actuar. Entonces, a veces como que, ¿y ahora pero desde ahí le damos otras herramientas terapéuticas si será el caso, pero con esa seguridad estar con esa tranquilidad, ¿no? Y ahí es interesante también como la parte de, pero realmente con movimientos oculares yo puedo dejar de tener tantas ganas de comer chocolate o de comer algo que estoy habituado a comer compulsivamente y la realidad es que sí, es así.
Y por la noche, cuando dormimos, nuestro organismo intenta hacer eso mismo con otras cuestiones, que sean indigestiones emocionales que estemos transitando en nuestra vida. A veces lo hace con más éxito, con más capacidad para resolverlo y a veces con menos capacidad porque no dispone de tanto conocimiento o de tantos recursos para hacer esa digestión emocional. Pero los movimientos oculares en el proceso con los dulces y con este tipo de compulsiones, lo que van a hacer es que algo tan lógico como ver una tableta de chocolate y entender que es solo una tableta de chocolate pueda empezar a ser así para nosotros porque estas emociones eufóricas que teníamos enquistadas aquí se van a ir disolviendo, se van a ir marchando y la persona lo va a notar a nivel de emociones, a nivel de sensaciones, como que se va a ir moviendo la energía dentro de sí. Y, claro, Cora, que es la creadora de Wingwave y es una mujer alemana con un humor flipante, a mí me chocó el estereotipo que tenía de la figura alemana, ¿no? Por esa capacidad obviosa que tiene. Y ella suele decir, cuando habla de estas cuestiones, de los estreses con la compulsión, algo así como, bueno, si tienes suerte, el coaching, Wingwave que vamos a hacer hoy, no va a funcionar. En el sentido de que vete despidiendo de tu relación con el chocolate porque va a cambiar. Entonces, ¿quiere decir que no te va a gustar? No, si a ti el sabor genuino del chocolate te gusta, tú va a seguir ahí. Ahora, no va a ser, ¡oh, el chocolate, dame toda la tableta! Pero podrán ser otras cosas que más genuinas y realmente te puedan producir esos sentires, ¿no? O igual no se requiere que sea tan intenso y tan eufórico, porque uno puede disfrutar también desde una calma y de una sutileza cuando ya no va habiendo tanta perturbación la persona. Es decir, si no hay tanto ruido desagradable dentro de mí, no voy a necesitar taparlo intensamente con cosas intensas externas, ¿no? Voy a poder disfrutar Exacto. mi micrófono. Exacto. Y por otro lado, también me gustaría remarcar que aparte de las emociones de euforia, luego también están eh, que los dulces tapan vacíos emocionales que duelen, que lo hemos así como hablado un poco por encima antes, ¿no? Pero me gustaría también entrar ahí, ¿no? En casos de que ha habido pérdidas, especialmente procesos de duelo, de cualquier cosa, o sea, puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una pérdida de un trabajo, este vacío interno que uno siente, que es como ansioso incluso, um, el dulce también es el gran escogido para rellenar ese vacío emocional, ¿no? Y es también una crida, un llamado a la atención en esos momentos, ¿no? Que también pueden ser muy delicados, de mucha tristeza, muy profunda y que duele tanto estar ahí que dices, oye, voy a salir un poco de ahí y me voy de nuevo a la euforia, ¿no? Pero es ese tapar ese vacío. Entonces ahí también es un llamado a que, oye, escucha esta tristeza. ¿Qué es esta tristeza? ¿Qué te trae esta tristeza? Y que también con el Wingwave podemos trabajarla. O Claro. sea, estos, no especialmente los procesos de duelo, evidentemente tienen un tiempo y hay que pasarlo. Sin embargo, con la ayuda del Wingwave puede ser mucho más llevadero, porque de nuevo es como irse, en lugar de ir para arriba, es irse muy para abajo. Entonces, con un proceso de Wingwave, de ir eliminando la tristeza, los recuerdos, el futuro que ya no estará, ¿no? Mis expectativas, mis proyecciones, lo que fue, la compañía, lo que sea que esa persona o situación te estaba dando y que ahora ya no tienes y que lo estás supliendo con chocolate o con cualquier otro dulce, pues con el método Wingwave también es una gran ayuda para ir desestresando todo este proceso. Me parece muy interesante también tenerlo en cuenta por ahí. Y ahí, o sea, tal y como lo nombras, claro, me conecta con esa capacidad que tiene Wingwave de precisión, ¿no? O sea, yo antes de conocer coaching Wingwave venía de la terapia gestal, venía ejerciendo como terapeuta gestal ya años y
por cómo yo soy y por cómo entendí la terapia gestal, cuando venía alguien a la consulta, mi sensación o mi actitud era, bueno, vamos a ver toda tu vida, vamos a ver todos los temas, vamos a ver toda la infancia. Y claro, el proceso es largo. Eh, bueno, pues eso podía a veces encajar y muchas otras veces no encajaba, ¿no? Por ahí yo fui aprendiendo, pero lo que trae Wingwave es la capacidad de decir, oye, no, que si estás con esta cuestión, podemos abordar esta cuestión y ya está, ¿no? Entonces, que los dulces están sobrecompensando un vacío, un tránsito de duelo que se está haciendo complejo y difícil de elaborar, ¿vale? Pues vamos a confirmarlo primero con el test muscular y si se requiere, porque tu organismo siente que no sabe cómo manejarse con alguna de esas emociones, vamos a propiciar que tenga esas instrucciones, que sepa manejarse con ellas. Porque no se trata de que uno ya resuelva toda la vida y está perfecto, wonderful y demás. Bueno, yo no conozco ese estado. O sea, la vida a mí siempre me está trayendo nuevas cuestiones que ir mirando para Claro. conocerme, para expandirme y demás, ¿no? Pero la cuestión crucial es, vale, dispongo de herramientas y recursos para manejarme la vida. Que la persona no se está manejando en esta cuestión de los duelos, vale, pues acompañamos ahí. Y lo bueno que tiene el cerebro, y esto lo suelo decir yo en la consulta, es que igual tu cerebro no sabía cómo manejarse con una cuestión de tristeza o de vacío, pero cuando ya le estamos dando la referencia con un ejemplo, el cerebro sabe hacer algo muy bien, que es generalizar. Es como decir, Juan, ¿tú has visto todas las sillas que hay en el planeta para saber y entender cómo es el concepto silla? No, pues se nos enseñó con un determinado número de sillas, lo aprendimos, pero no hace falta que hayamos visto todas para llegar a China, si nos vamos un día de viaje a China, ver una silla que no hemos visto nunca diseñada y reconocer que eso es una silla, ¿no? A eso se le llama el proceso de generalización. Entonces, lo que puede hacer el cerebro una vez sabe cómo manejarse con el vacío, con la tristeza y demás, es decir, vale, ya sé esto, pues ya puedo empezar eso a aplicarlo a otros ámbitos de mi vida. ¿Sí? Y en eso Wingwave hace esta cosa como de, ¡fum!, pone el foco en un aspecto, ¿no? Y lo aborda muy bien. Y eso es fabuloso. Eso es muy fabuloso. Y, y a veces también nos ayuda el Wingwave a que hay situaciones realmente que son dolorosas que vamos a tratar ahí. O sea, estamos hablando a veces, ¿no? Como que tristeza y tal, pues que detrás pueden haber otras situaciones de tristezas que aparentemente no tienen nada que ver con la situación inicial. Y de repente, ¿no? Me sale yo el momento de mi nacimiento. La tristeza de mamá cuando vivió una situación parecida a la tristeza del bisabuelo de 7 generaciones atrás. Y dices, ¿cómo puede ser? Porque el cerebro hace este tipo de cosas, ¿no? Une tristeza con un evento, con otras situaciones y ahí van saliendo. Entonces, trabajar con el test muscular es perfecto porque el test hace, o sea, el cuerpo hace el menú de lo que necesitas trabajar a través del test. O sea, es como, empiezo por ahí. Luego lo que toca revisar es esta otra situación cuando te tenías 2 años de edad. Luego toca revisar las emociones de mamá cuando perdió el gato. Luego te toca revisar a ti en ese momento en la escuela cuando te regañaron y te echaron de la clase y ahí te sintiste triste. Y, o sea, te hace el menú perfecto de qué es lo que necesitas revisar en cada momento. Y eso a mí me parece fascinante, porque igual en terapias más normales, antes no llegas a esta escena, Claro. a saber cuándo llegas, si llegas. Y además, como que al estar acompañado de un terapeuta, el cuerpo tiene como más permiso para entrar a revisar estas situaciones que en su momento dolieron y no fuiste capaz de resolver. Imagínate si te sucede algo cuando tienes 1 o 2 años de edad, que tu sistema nervioso está en pleno desarrollo y pasa algo que para ti es grave. No, igual ni te acuerdas, pero tu cuerpo sí se queda con el registro de esa emoción, de esa tristeza. Entonces, poder llegar ahí y desanclar esto y poderlo limpiar, cuidado, eso me parece como maravilla para el sistema nervioso para sacar todo este estrés que a veces no estamos capaces de procesar, ¿no?
Y también Bueno, la figura del coach Wingwave es, como estás diciendo, súper importante porque a veces las emociones que pueden aparecer pueden ser abrumadoras, ¿no? Y si la persona no ha dispuesto de figuras o de referencias de cómo dejarse sentir, pues las emociones no matan, uno no muere de sentir emoción. Las emociones solo están invitándonos a mirar, a movilizarnos para entender, para escuchar, para atender necesidades propias. Y cada emoción nos va a traer y nos va a apuntar hacia una necesidad, una cuestión distinta, ¿no? Entonces, la figura del coach, que sabe cómo funcionan las emociones, donde ya el coach Wingwave ha acompañado procesos, ¿no? Nos va a invitar, nos va a dar esa seguridad, esa confianza de déjatelo sentir, confía en el proceso y permite que la sabiduría de tu propio organismo vaya ordenando, ¿no? Porque si no, sería algo así como, bueno, si esto lo hacen los movimientos oculares, pues yo ahora me pongo en mi casa a hacer movimientos oculares con una tableta de chocolate y ya me lo resuelvo. Pero la realidad es que es una cuestión delicada, porque pueden aflorar cuestiones, como tú decías, el cerebro tiene su propia capacidad de conectar y no sabemos al final a dónde va a llevar un asunto, ¿no? Lo interesante es que, bueno, lleve donde nos lleve, nos vamos a topar con emociones indigestas y eso es simplemente ir haciendo paso a paso el proceso de digestión. Y esa capacidad la tiene un coach Wingwave para acompañar. exactamente. Pues Manu, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Ya llevamos casi una hora de directo. ¡Qué rápido se Creo que hemos súper rápido. Sí. Creo que hemos abordado bastante bien como los dos extremos. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, yo, vamos, así como súper satisfecho de este encuentro contigo, agradecerte porque la inspiración, la idea, la chispa la lanzaste tú, así que agradecerte la invitación y el movimiento y, bueno, disfrutando de esta nueva manera de encontrarnos y de compartirnos desde el área profesional porque además fue desde donde comenzó nuestra relación, en esa Total, formación total. web, sentados uno junto al otro, sin conocernos allí en La vida. Barcelona y desde entonces pues el cariño y el aprecio que siento es enorme y lo siento recíproco, Regina. Así que Total. muy feliz de que hayamos también podido compartir y crear este espacio los dos. Super Manu, también te agradezco montones que aceptaras y que bueno, que hemos ido adelante con eso. Pues si te parece, cerramos ya el espacio y dejamos abierto cualquier persona que quiera preguntarnos tanto a Manu como a mí, cualquier duda que haya podido surgir, si no han escuchado en diferido, pues que nos pueden escribir, tanto el uno como el otro, y desde la medida de lo posible, pues vamos a devolver la respuesta y que estamos abiertos y encantados de que surjan estas dudas y poder acompañar en lo que sea. Así que desde el corazón, muchas Gracias a gracias quienes estéis y ahí, a quienes nos han acompañado en el directo y a quienes lo verán más adelante. espero que lo disfruten igual que nosotros hemos disfrutado haciéndolo. Así sea. Un abrazo Muy fuerte. bien. Chao, Manu, gracias. Vale. Gracias a todos.